Buenas tardes, queridos estudiantes del Politécnico de Ventanilla. Bienvenidos a nuestra primera sesión del segundo trimestre. Soy el profesor Manuel Torres Verástegui y el día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante al lado de nuestro Señor Jesucristo. Al empezar esta sesión, nos ponemos en disposición, abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Realizamos la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En unión de nuestros familiares, elevamos las manos hacia el cielo y repetimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En este momento, elevamos nuestras peticiones al Señor, pidiéndole su amor, misericordia y protección. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, jóvenes, antes de empezar nuestro tema, vamos a hablar de una parte importante de la Biblia, comprendida en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de Jesús, pues indudablemente hay 4 libros en toda la Biblia que se centran en su vida. Y por eso dejamos estas preguntas. ¿De dónde crees que hemos obtenido estos datos? ¿De qué parte de la Biblia en especial? ¿Cuál es el contenido de estos libros, de esta parte de la Biblia? ¿Cuáles son los nombres de esos libros? ¿Y quién los escribió? Adelante. Pues estas preguntas nos llevan indudablemente a este tema, los evangelios. Seguramente has escuchado en algún momento esta palabra, este término, evangelio, evangelios. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la procedencia? ¿Y por qué la palabra en plural? Lo vamos a ir descubriendo conforme avanzamos en nuestra sesión. Por el momento, los evangelios son libros del Nuevo Testamento que pertenecen a este género llamado evangelio y que fueron escritos por 4 personas. Y ahí tenemos sus nombres. Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Continuamos. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Los estudiantes actúan de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia, ante las necesidades del prójimo y de su entorno, tomando a Juan el Bautista como modelo de autenticidad y veracidad, y lo expresan mediante un mapa mental y afiche. Muy bien. Lee detenidamente este propósito y verás cuál es el contenido y el camino de nuestra sesión del día de hoy, los evangelios. Y al empezar nuestro tema, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y lo vamos a hacer del Evangelio de Lucas, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento. La parte de la introducción, capítulo 1, versículos del 1 al 4, que nos dice: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y acá nos detenemos unos segundos. Dice, al empezar esta cita bíblica, que algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. ¿A qué personas se refieren? Sin duda, a miembros de las comunidades cristianas. Probablemente a otros evangelistas, como el caso de Mateo, Marcos y posteriormente de Juan. ¿Por qué? Porque los evangelios son narraciones, son escritos de cómo la comunidad cristiana vio a Jesús, de las enseñanzas, de los milagros, de los dichos que se fueron en el tiempo de Jesús anotando, que de alguna manera quedó en la memoria de los discípulos, de los apóstoles, y posteriormente a través de la tradición oral, es decir, a través de la narración oral, se fue quedando en cada una de las comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, como sabemos, Jesús no escribe nada, y en un primer momento sus discípulos y apóstoles no escriben nada. Es posterior. Todos esos dichos, hechos de la vida de Jesús que se van transmitiendo de manera oral, se van a poner mucho tiempo después por escrito, alrededor de los años 50 después de Cristo. Es decir, después de aproximadamente 17 años que Jesús había muerto y ascendido a los cielos. Y continúa, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores de la palabra. Entonces, esta transmisión de la palabra del Señor se da a través de la tradición oral, es decir, de la narración. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido escribir un relato ordenado para ti. Entonces estamos hablando de una nueva narración, de otra versión de los evangelios, es decir, de la buena noticia de la palabra de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y quién es este ilustre Teófilo? Podríamos decir que es una persona, miembro de la comunidad cristiana, como también un seudónimo general. ¿Por qué? Porque Teo significa Dios y filo, amor por Dios. Es decir, está dirigido a todas aquellas personas que tenían un amor y un deseo de conocer a Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de las comunidades cristianas, de los primeros cristianos, mi querido estudiante politecniano. De este modo, podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Efectivamente, la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, son enseñanzas, es doctrina lo que conocemos en la religión. Y estas enseñanzas las hemos recibido, miren, ¿desde qué época? Desde la época que Jesús compartió con sus discípulos, con sus apóstoles, con los evangelistas a partir de los años 50 hasta el final del siglo I y hasta la actualidad, como podemos observarlo a través del magisterio de la Iglesia, que nos transmite la palabra escrita, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, y la tradición oral, que son las enseñanzas que vienen desde la época de Jesús de una manera, como lo dice, oral. Y el magisterio de la Iglesia se encarga de conservar este depósito de la fe. Muy bien, mi querido amigo, continuamos. Y para ello vamos a profundizar en qué son los evangelios a través de estas dos preguntas. Te invito a leerlas con detenimiento, a reflexionar y responder. ¿Con qué finalidad escribe Lucas este texto, el que acabamos de leer? Lucas 1, del 1 al 4, que es la introducción. Y segunda pregunta, ¿quiénes fueron los encargados de transmitir los hechos de la vida pública de Jesús? Es decir, lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a interiorizar esta cita bíblica con otras preguntas. ¿Crees que es importante conocer lo que hizo Jesús? Si tú eres cristiano, ¿consideras que es importante? Y si no lo eres,
como una cultura general, ¿es importante conocer todo lo relacionado con Jesús, fundador de una nueva religión? ¿Y a través de qué lo conoceremos? ¿Cómo vamos a lograr este conocimiento de Jesús? Te invito a continuar en sintonía con nuestra sesión. Y para ello te presento este cuadro comparativo con datos de los evangelios, que tú posteriormente los vas a trabajar en tus actividades. Solo me voy a centrar en el primer evangelista y después tú vas a hacer este desarrollo que posteriormente te voy a explicar en qué consiste la actividad con estos datos y otros que tú puedas investigar. Como observamos, este cuadro comparativo habla de los evangelios sinópticos. ¿Y qué son los evangelios sinópticos? Son aquellos evangelios en los cuales, poniéndolos en columna, como tú puedes observar, puedo comparar semejanzas y diferencias. Hay un cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que no es considerado un evangelio sinóptico, pero que para efecto de la investigación y de nuestra sesión vas a considerar, y son los datos que tú vas a investigar. Por ejemplo, nos dice, ¿quién es el autor? En cuanto a San Mateo, indudablemente habla del escritor. ¿Quién es el encargado de escribir el evangelio según San Mateo, el evangelio de Mateo o el evangelio de San Mateo, como aparece ahí? Pues era una persona llamada, como vas a observar ahí, según Marcos, Leví, el famoso cobrador de impuestos. Era un publicano, porque era un funcionario de la administración, encargada de los impuestos, un equivalente a un funcionario público de la SUNAT en la actualidad. Era enraizado en la cultura y la tradición judía y buen conocedor de las escrituras. Entonces seguramente también era un fariseo, o simplemente alguien que estaba muy interesado en su religión judía. ¿Qué características podemos ver? Básicamente los relacionados con el lugar y fecha de redacción. Como puedes leer, se escribe el Evangelio de San Mateo entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿Dónde se considera que fue escrito? En Antioquía, es decir, fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, fuera de Israel. Por lo tanto, es un evangelio escrito por seguidores de los apóstoles y que no conocieron directamente a Jesús por el tiempo en que fueron redactados, y que sin duda han tenido una fuente original, una fuente anterior escrita y también en la tradición, que algunos estudiosos llaman la famosa fuente Q. ¿Y por qué es llamada fuente Q? Porque se encontraron unos pergaminos y rollos en las cuevas de Qumran, y por eso se le llama fuente Q. Se coge la primera letra del lugar de Qumran, Q. Puede ser considerado como una ampliación de Marcos, es decir, si tú vas leyendo los datos, el Evangelio de San Mateo es posterior al Evangelio de San Marcos. Por lo tanto, debe de haber tomado al Evangelio de San Marcos también como una referencia, aparte de los datos de la tradición, aparte de los datos de la fuente Q y tal vez de otros datos más y de su propia investigación. ¿Y cómo lo presenta Jesús? Como un rabí o maestro. ¿Sí? Esa es la gran característica del Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como el maestro de la ley, como un conocedor de la palabra de Dios y como una persona que la reflexiona y la lleva a la vida, que es lo que nosotros queremos hacer cada vez que nos alimentamos la palabra del Señor. Tercera parte nos habla cómo es la comunidad, cómo vivía esta comunidad cristiana en la época que San Mateo redacta y publica posteriormente su evangelio. Estaba en conflicto con el judaísmo. ¿Por qué? Porque los cristianos eran judíos, pero que habían dejado de practicar únicamente el rito judío y empezaban a vivir el rito cristiano. ¿Y cuál es este rito cristiano? La lectura de la palabra, es decir, básicamente las oraciones, la enseñanza de la doctrina de Cristo, participar en la Eucaristía, que era el recordatorio de la última cena,
y la oración, así como la práctica de la caridad. Entonces este conflicto estaba vinculado al distanciamiento con los judíos, porque los judíos los expulsan de las sinagogas después del año 50. Y es así que empiezan a vivir en lugares escondidos, como las catacumbas, y como posteriormente se va a dar cuando ya empieza, después del año 60 y 70, la persecución con el Imperio Romano, y que dura casi 3 siglos. Era una comunidad de hermanos, seguidores, porque al llamarse cristianos hablamos que somos seguidores de Cristo, y por lo tanto somos hermanos de Él con la fe. Y acá lo podemos relacionar en función a la iglesia. Somos hermanos de Cristo a través del sacramento del bautismo. Con una identidad propia, cada comunidad tenía sus características, y con una proyección universal presidida en Cristo, en la imagen de Cristo. ¿Cuál es la estructura y división del Evangelio de Mateo? Está en base a 5 discursos, y acá los puedes ver, ¿no? De acuerdo a los 28 capítulos que tiene el Evangelio de Mateo, podemos observar que está dividido en 5 partes, en 6 etapas, que vas a poder apreciarlas. ¿Y cuáles son los principales centros de interés? La iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, y Jesús, como habíamos indicado, que se le presenta como un rabí y maestro, pues él lleva a cumplimiento las escrituras que se habían ya señalado desde el Antiguo Testamento por boca de los profetas. Bien, entonces te invito a completar, a leer esta información de San Marcos, de San Lucas, y posteriormente investigar sobre San Juan. Vamos. Y pues, después de tener todos estos datos, nos vamos a la actividad, que es lo que tú vas a evidenciar y enviarme al final de estas 2 horas de clase. Primero, forma en tu hogar un grupo, puede ser con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con alguien que quiera ayudarte, y vas a elaborar un mapa mental de los evangelios. En base a los datos que has observado en el cuadro comparativo anterior, investigando los datos sobre Juan, vas a elaborar un mapa mental que considera los autores de cada evangelio, el lugar y fecha de redacción, el mensaje central, a qué comunidades, a qué grupos estaban dirigidos los 4 evangelios, que no eran, por ser 4 versiones, tenían sus destinatarios distintos, y la estructura de cada evangelio, como la has observado en el cuadro anterior. Y segundo, elabora un afiche sobre los evangelios, pero considerando el propósito de esta sesión de aprendizaje. Bien, mi querido amigo. Y pues nos vamos al compromiso. Te invito a leer con frecuencia los evangelios y vivenciar las virtudes que Jesús nos enseña en los evangelios. Y acá tenemos a la cabeza que representa la iglesia, a Cristo, el Papa Francisco, que nos habla de la alegría del evangelio. Por cierto, la palabra evangelio es una palabra de origen griega que significa buena noticia o buena nueva. ¿Y quién es esa buena noticia? Jesucristo. ¿Quién es esa buena nueva? Jesucristo para nuestra vida. Y este compromiso de leer los evangelios lo vas a evidenciar el resto del año, anotando en tu cuaderno y sumando las evidencias de cada una de las sesiones, cuál es el evangelio de cada domingo, a partir de este domingo hasta el final del año. Pues mi querido amigo, después de haber leído toda la información, nos vamos a ver la metacognición, a evaluar tu aprendizaje. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Y acá aparecen el nombre de los evangelistas y de las 4 versiones, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Para qué me sirve conocer los evangelios? Conocer esta buena nueva de Jesucristo. ¿Y qué me enseña en mi vida personal y comunitaria? Esta información de la metacognición, como el resto, ya va en tu cuaderno para revisarlo al retorno a clases. Bien. Y para ir cerrando nuestra sesión, mi querido estudiante, vamos a entonar la canción Tu palabra me da vida. Seguimos la letra
con nuestro corazón y con toda la alegría. Empezamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presentes tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Después de haber abierto nuestro corazón, nuestra mente hacia Cristo, con esta canción te invito a realizar una oración en tu hogar, pidiéndole a Cristo su misericordia y su amor. No te olvides que Cristo te ama a ti y a mí. Entonces nos encontramos la próxima semana en este mismo horario, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. Recuerda, amigo, hermano politecniano, que Cristo te ama. Dale un like y todo por mi canal. Manu TV. Chao. Un abrazo en el amor de Cristo.